estratégica efectiva del futuro. Es un libro que comenzó en México. Las discusiones iniciales se hicieron en México, pero realmente la investigación se hace en las dos ciudades, El Salvador y México, dando un producto como el que ahora estamos conociendo. ¿Y cuál era la hipótesis del libro? ¿Por qué estudiar los 50? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a un periodo que tenía pues 40, 50 años de intermedio? La idea de la hipótesis que está en el libro es que existe una crisis histórica como antesala de la guerra, es decir, que había una crisis que surgió en los 50 y que aún perduraba en los años 90 y quién sabe si todavía perdura en la actualidad. 50 años de historia nos lo tienen que decir realmente. Realmente lo que expresaba la hipótesis del libro, lo que expresa la hipótesis del libro, es un agotamiento o el fin de un tipo de desarrollo cuyas características fundamentales han perdurado en los últimos 100 años. La sociedad cafetalera, que había tenido su esplendor, que había tenido su desarrollo, había llegado realmente al fin, a su término, ya mostrando ciertas expresiones muy definidas en la década de los 50 y que todavía en la década de los 90 aparecía como la impulsora de cambios que se estaban definiendo en la guerra. A casi tres décadas de distancia, la crisis límite, porque también así le llamó la crisis límite, es decir, los límites de la sociedad tradicional habían llegado a su fin, a su término, y los procesos de creación de nuevas estructuras económicas y culturales dejaban ya sentir sus nuevos aires. La agricultura todavía era una parte de la economía que no termina de modificarse a plenitud. Esta es la hipótesis. Fíjense ustedes qué hipótesis más interesante. Estamos sufriendo, claro, no en las mismas dimensiones ni con la misma intensidad, de un fin de una sociedad capicultora que, aunque todos ustedes jóvenes, muy jóvenes realmente, no la llegan a comprender porque no conocieron la organización social y política a la que dio margen esta sociedad cafetalera, se impone realmente en la actualidad para la búsqueda de nexos entre los años que estamos hablando. Decíamos que la década de los 50 es la década larga, ya les decía, comienza en el 48 con un golpe de Estado. Hay un periodo que se da entre el 44 y el 48 que se llama un martinato sin Martínez, y termina en los 60 con otro golpe de Estado. Son los estruendos de esa sociedad tradicional que no lograba satisfacer a los actores novedosos y transformadores que se habían formado y fortalecido en el periodo de crisis. El declive del modelo agroexportador se había iniciado mostrando formas de exclusión económica y política que querían cambios estratégicos realmente. Pero, ¿qué es lo que hace Roberto Turcios para seguir
ese fin de desarrollo, ese fin de una sociedad cafetalera. La estrategia investigativa de Turcios, en primer lugar, comienza con estudiar el nuevo liderazgo que surge en el período. El período realmente es un período muy interesante, en la cual habían ya cerca de 14 años o más, ya en la época de los 50, de los 48, de dictadura militar. Y habían grupos militares que continuaban en el poder y buscaban realmente mantenerse en el poder en la década de los 40. Turcios lo que se plantea es investigar el periodo y los componentes de las estrategias de los grupos sociales de la época, las tareas que se impusieron, los instrumentos que utilizaron, los mecanismos que utilizaron para cambiar la sociedad, es decir, cómo se había manejado el Estado, los partidos políticos, las reformas y las políticas sectoriales, por ejemplo. Y todo esto es analizado punto por punto en los capítulos de este libro que estamos ahora comentando. Presenta un nuevo bloque de fuerzas políticas liderada por militares, grupos económicos de avanzada, profesionales, sectores internacionales y otros que buscaban la modernización del país. Era la estrategia industrial del Estado y de la integración centroamericana uno de los elementos más importantes que también tiene la atención del historiador de la época, que modificaban la institucionalidad del país, los requerimientos fiscales, los impuestos, el fortalecimiento de sectores importantes para la modernización, la inversión extranjera, la orientación del capital agrario, las venidas de intelectuales de organismos internacionales como la CEPAL, por ejemplo, que también fueron muy importantes en aquella época. Es decir, busca los elementos de renovación que en la época se encontraron, que modificaron el país. Estudia, como ya también lo adelantaba anteriormente uno de los exponentes, estudia el fortalecimiento del PRUD, de un sistema de monopartidismo muy especial que se da en la época con el PRUD. Las tendencias excluyentes del partido, que eran muy fuertes realmente, que eran una forma de relación entre los grupos del momento, entre los grupos subordinados de la época, pero también era un mecanismo de exclusión con los grupos populares y los grupos democráticos de la época. Los conflictos entre los componentes del nuevo liderazgo, entre los grupos económicos renovadores y los tradicionales, entre los militares y los reformistas, y los que se identificaban con los tradicionales grupos de agroexportadores. Los militares realmente fueron el núcleo más importante del liderazgo emergente, que se mantuvieron alejados de los grupos populares democratizantes, que terminaron siendo excluidos de los canales electorales y con una época también de represión. Los grupos empresariales mantuvieron mínimos contactos con el Estado. Cada página de la investigación es un descubrimiento de la trama histórica de los 50 y es una lección sugerida para los que en los 90 impulsaban la finalización de la guerra, la pacificación y la democratización. La historia, entonces, podíamos ver que la historia de los 50 era la historia contemporánea disfrazada realmente en cuanto se trataba de estudiar el final de la guerra
y una época más adelante. Los militares realmente son el elemento central del estudio de autoritarismo y modernización. Ustedes han de haber estudiado ya que en Europa la modernización, la revolución industrial de la época del 1760-1850 se dio por el impulso que tenían los grupos sociales, los grupos que trataban de cambiar las estructuras feudales en esos países europeos fundamentalmente. Sin embargo, en El Salvador no existía en la época de los 50, en la época de la sociedad tradicional, esos grupos industrializantes, esos grupos que querían cambios en las estructuras del país. Y los militares fueron un grupo central para ir formando a otros grupos industriales que se incorporaron a la redefinición del poder de los militares. A falta de un empresariado industrial y un proyecto modernizante de verdaderos sujetos sociales, el Estado, los grupos en el Estado dirigieron y vanguardizaron los procesos renovadores. Es decir, es un proceso estatal el que estamos viendo en ese periodo. Los grupos sociales realmente eran demasiado débiles para un proyecto como el que los militares se pusieron en el periodo. Aparece desde el Estado ese partido político, el RUD, también como mecanismo de relación, como ya hemos dicho, y realmente no tiene la suficiente fuerza como para impulsar el proyecto que había nacido en la época de industrialización importante. No obstante, tuvo la vitalidad el grupo militar. Los grupos militares eran los que dinamizaron y no el partido político el periodo de cambio que se da en la época. La nueva constitución del 1950, por ejemplo, es un paso adelante en cuanto a la concepción de la sociedad a formar. Es decir, se está tratando de buscar nuevas estructuras que fueran más allá de la sociedad tradicional agroexportadora que ya había demostrado sus límites. Desde el Estado se impulsaría, a falta de una burguesía nacional, el desarrollo de estructuras, pero estructuras militarizadas, estructuras que tenían realmente el carácter autoritario de la orden militar y de las formas en que se hacían las cosas desde una visión militarizada de las cosas. También se crea un nuevo mapa institucional para impulsar las relaciones entre el capital y el trabajo que requerían consolidarse. Entre estas instituciones nuevas se encuentran naturalmente el marco jurídico laboral, es decir, el primer cuerpo laboral del periodo nuevo surge en este periodo, impulsado por militares, fíjense ustedes, porque los sindicatos de aquella época fueron impulsados, no los sindicatos artesanales que ya tenían una historia, sino los sindicatos nuevos de las empresas que se estaban formando, de las empresas industriales que se estaban formando, tenían el impulso de los militares porque trataban de crear nuevas relaciones entre el capital y el trabajo. Se crea la seguridad social. Fíjense ustedes el seguro social que ahora conocemos
todos y que tiene una gran importancia en la sociedad, es de esa época, donde no había realmente en absoluto ese tipo de institución para la salud de la población trabajadora. Se crea la idea de la vivienda urbana, se crea el Instituto de Vivienda Urbana ahí. ¿Por qué? Porque se trataba de asentar en las poblaciones urbanas donde iba a nacer la industria de la nueva época, de asentar a la población, y así hay el surgimiento de colonias como la Centroamérica, la Málaga. Es decir, hay una reforma institucional impresionante en la época. Les decía, el marco jurídico laboral, la seguridad social, la vivienda urbana, el fomento industrial, INSAFOR se crea en la época también, la construcción de una nueva infraestructura vial, las carreteras en el país, las fuentes de energía para la producción industrial, la CEL, los tímidos intentos de modificar la estructura agraria, la colonización rural, los puertos y aeropuertos, la CEPAL. Se crea todo lo que en la actualidad nosotros creemos que es lo moderno y pensamos que es la modernización del país, y la continuidad sobre estas obras realmente es lo que ha continuado siendo la modernización del país. Realmente el libro de Turcios es un libro apasionante, es un libro que descubre en cada hoja, en cada párrafo, una parte de la historia que nos compete ahorita, porque estamos viendo que en ese periodo es donde se fomentaron la creación de cada una de las instituciones que estamos viendo. El libro realmente es un aporte para el conocimiento de la década de los 50, pero también es un aporte para la historia, para comprender las nuevas situaciones por las que vivimos. Espero que esta nueva edición nos sirva realmente para comprender el periodo que en la actualidad vivimos, y pensemos que este libro, la investigación de Roberto Turcios, es un nexo brillante entre un proceso histórico que se cierra, es decir, todavía la sociedad tradicional cafetalera no ha muerto todavía, está ahí, aun cuando está debilitada ya en muchas manifestaciones, en muchas expresiones, pero la sociedad tradicional todavía está ejerciendo influencias muy grandes realmente, y estamos ante ese tipo de problemas antiguos, de problemas viejos, con problemas nuevos como son la democratización, que hemos avanzado bastante realmente en ella, pero que todavía falta proseguir. O sea que merece mantenerse este libro presente. Tenemos que tenerla de una manera activa y cercana, que ojalá haya discusión acerca de este libro en las universidades y en los lugares en donde se discute las nuevas formas de vivir de la sociedad que nos ha tocado vivir. Yo quisiera recomendar de manera muy firme, muy fuerte, la lectura de este libro, que realmente nos da oportunidad de conocer medio siglo de historia en pocas páginas realmente. Creo que el libro de Roberto es, para terminar, un libro de época,
para una nueva época. Muchas gracias.